Hola, buen día amigos, ¿cómo están? Qué gusto realmente compartir con ustedes este ratito de reflexión. Miren, les propongo algo para ir ordenadamente y aprovechar lo mejor posible este tiempo, que es abundante, pero bueno, digno de ser aprovechado entonces. En primer lugar, vamos a meditar un poco las lecturas de este día, las lecturas pertenecientes a esta cuarta semana, lunes de la cuarta semana de Cuaresma más precisamente. Después vamos a hacer una introducción al Jericó. Les voy a explicar qué es el Jericó y en un video posterior los voy a invitar a que lo recemos juntos. Vamos a rezar aquí mismo y ustedes desde sus lugares, desde su casa, de manera personal o en familia, como más les guste. Sería lindo hacerlo en familia. Vamos a rezar el Jericó. Les voy a explicar previamente en otro video de qué se trata el Jericó. Cuarta semana de Cuaresma. Vamos avanzando día a día en este camino hacia la Pascua. Queremos realmente vivir plenamente el misterio pascual. El misterio pascual que es esa experiencia, esa gracia realmente que Dios nos ha dado a todos, la primera, la fundamental, la auténtica gracia, donde experimentamos una vida nueva. La Pascua es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que se entrega por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Y esto no es un dicho al pasar que se dice y se repite y nada más. Nuestra vida en fe, que ciertamente pasa de afirmaciones verbales que el mismo Jesús nos dejó y toda la palabra de Dios, son interpretaciones que tenemos que hacer nosotros desde una mirada interior, contemplativa, de escucha. No tanto de razón, sino de escucha. Escuchamos a Dios, escuchamos lo que la palabra de Dios me quiere decir, me habla, me está hablando a mí personalmente. En este momento de mi vida, porque Dios habla en un presente continuo. Dios nos conoce a cada uno, Dios sabe lo que estamos atravesando, lo que nos pasa. Y en este conocimiento que Dios tiene de nuestra vida, ciertamente está su respuesta. Él está interesado por todos nosotros. Que podamos entender eso realmente, asimilarlo desde la fe, ¿no? Es un paso primero y principal, importantísimo para encarar el camino de la sanación interior y de la paz. Hoy nos encontramos como primera lectura con el libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No quedará el recuerdo del pasado ni se lo traerá a la memoria, sino que se regocijarán y se alegrarán para siempre por lo que yo voy a crear. Porque voy a crear a Jerusalén para la alegría y a su pueblo para el gozo. Jerusalén será mi alegría. Yo estaré gozoso a causa de mi pueblo y nunca más se escucharán en ella ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años, porque el más joven morirá a los 100 años, y al que no llegue a esa edad se lo tendrá por maldito. Edificaré casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán sus frutos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Realmente estas profecías que escuchamos, en este caso la profecía de Isaías, es para nosotros un mensaje de aliento, como lo fue en su momento para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel que vivió momentos de dificultad, de desesperación, producto en general de la infidelidad de este pueblo. Infidelidad a Dios por caprichos, por pecados, por negligencias, por abandonos de la verdadera fe. Pero Dios, que es amor, no se cansó nunca de darles una nueva oportunidad. Y la promesa que hace aquí Isaías es que no tengan miedo, es que confíen en Él. Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjense, ¿no? Esta frase simbólica. Cielos nuevos y tierra nueva. Ciertamente que tiene tres significaciones. En principio, la contemporánea, cuando el profeta, en nombre de Dios, anima al pueblo a que tengan confianza que este momento difícil, este momento de cautiverio,
de esclavitud va a desaparecer y una vez más se va a manifestar la gloria de Dios, liberándolos, dándoles una nueva oportunidad para que su vida sea lo que Dios quiere que sea, una auténtica fiesta. Lo segundo, lo central, el momento de la redención. Cristo muere y cuando muere vence todo lo malo, hace vida en su vida y muere en su persona todo el pecado, es decir, todo lo que condena al hombre, para que después resucitando brille para la humanidad entera la paz, la alegría, el consuelo, el gozo. Y por supuesto esto llegará a plenitud al final de los tiempos, cuando el Señor ya nos reciba definitivamente en su gloria. Y allí sí, cielos nuevos y tierra nueva de una manera perfecta y absoluta. Pero también, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en el aquí y ahora de nuestra vida, ese cielo nuevo y esa tierra nueva la tenés que encontrar dentro tuyo. Si miramos alrededor, y sobre todo en estos tiempos difíciles, muchas cosas es como que pierden sentido, es como que estamos viviendo momentos muy amargos, muy difíciles, de mucha incertidumbre, donde a veces no sabemos qué hacer. La cuarentena, este tiempo de reclusión, un poco a veces nos pone en crisis. Porque claro, demasiado tiempo, y no estamos acostumbrados a tener demasiado tiempo para nosotros, para estar sin hacer, entre comillas, nada. Y esto hace que la cabeza trabaje, ¿no? Bueno, es bueno entonces aprovechar el tiempo y darle un dinamismo diferente, ¿no? Que podamos en nuestra vida interior tratar de escaparnos un poquito a nuestra intimidad, a nuestra soledad, y en este tiempo prolongado que se nos permite tener por obligación, hacer como un retiro espiritual. Un retiro es retirarse literalmente, y estamos retirados de lo cotidiano, retirados del ajetreo del trabajo, de las responsabilidades. Bueno, retírate cerrando tus ojos y haciendo un camino interior, ese camino al corazón. Acordate que tu corazón es un sagrario allí donde Dios te está esperando. Dios te espera en el sagrario de tu corazón. Allí te espera Dios. Y te espera para que te encuentres con Él, para encontrarse como dos amigos, en el amor, en la misericordia, en el diálogo, en la escucha, en la contemplación. Contemplación que es penetrar en el misterio de un Dios verdadero que está en nosotros. Y entonces ahí encontrarte con tu propia divinidad, con esa experiencia de descubrir en mí mi verdadera identidad, como solemos decir, mi verdadera identidad, ¿quién soy? Y allí entregarle al Señor en la contemplación tu vida, como lo venimos diciendo, lo que te está pasando, tus angustias, tus problemáticas, el raye propio de a veces de la desesperación de no poder hacer nada o no saber qué hacer, y eso a veces a mucha gente la inquieta demasiado. Los que tienen a veces hormigas donde ustedes ya saben, estar así como estamos, es problemático, es difícil, es angustiante. Bueno, ahí está la ocasión, aquí está la propuesta que se nos presenta. Encontrar dentro tuyo un cielo nuevo y una tierra nueva, una nueva experiencia de vivir, aprender a vivir diferente. Yo creo que si aprovechamos bien estos días y nos animamos a esta aventura, ¿no? Tratando de entregar todo, de entregarle todo al Señor y ver que se puede vivir de otra manera, que se puede vivir la contemplación, yo creo que esto nos va a hacer muy saludable. Y encontrar entonces lo que el profeta promete, lo que Dios a través del profeta nos garantiza, ¿no? Jerusalén. Jerusalén es sinónimo del pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se compone de cada uno de nosotros. Jerusalén, yo soy Jerusalén. Jerusalén, serás mi alegría, sí. Yo estaré gozoso a causa de ti. Nunca más se escucharán en ti ni llantos ni alaridos. Ya no habrá allí niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Una promesa de vida nueva, una promesa de eternidad en el aquí y ahora. Es un desafío, porque suena tal vez esto medio etéreo, cuando tenemos los pies sobre la tierra y las cosas no siempre salen como uno quisiera. Esa es una situación media difícil de entender, pero se puede en la medida en que uno se lo propone. Me doy la oportunidad de vivir una forma distinta, de acallar los ruidos, de encontrar esta verdad. Para que donde hubo devastación y dolor en mi vida, encontrar a Dios que me quiere renovar. En el Salmo, la antífona nos invita a proclamar en oración y en alegría:
Te glorifico, Señor, porque me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Dar gracias al Señor porque es bueno. Dar gracias al Señor porque es eterno su amor que es fidelidad, su amor que es justicia, verdad, paz, consuelo. Busquen el bien y no el mal, para que tengan vida y así el Señor estará con ustedes. Escuchemos la voz del Señor. No endurezcamos nuestro corazón. Creámosle a Dios. Preparemos un espacio de encuentro con Él. Y en el Evangelio tomado de Juan, el cuarto Evangelio, según San Juan nos dice, Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio entre su pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la Pascua. Ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta, y fue otra vez en Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a sanar a su hijo moribundo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió, Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, le dijo Jesús, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1 de la tarde, se le fue la fiebre. Le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que Jesús hizo cuando volvió de Judea a Galilea. Y esto es palabra del Señor. Fíjense ustedes, Jesús se queja en principio porque la gente sale a su encuentro porque necesita signos externos. Los signos para el evangelista Juan son los milagros, cosas que solo Dios puede hacer. Necesitan ser sorprendidos, como pruebas de que en verdad está presente Jesús, la divinidad, y de que Él es el Mesías. Si no, no le creen por la palabra, no le creen ni siquiera por la promesa hecha a sus antepasados a través de los profetas. Necesitan signos, y Jesús le dice, ustedes quieren signos, un poco como enojado. Y cuando este hombre, este funcionario, se le acerca para rogarle que vaya a su casa, porque tiene a su hijito que está gravemente enfermo y se está muriendo. Vení a casa, Señor, para curarlo antes de que se me muera. Jesús le dice, anda, volvé solo, no hace falta que yo vaya. Lo importante es que tenga fe, tu hijo está sano. Y dice que él le cree a Jesús. Él le cree. No necesita insistirle, no, pero mejor vení conmigo. No, cree en su corazón y se pone en camino. Y cuando ya está cerca de casa, después de un día de caminata, por lo que podemos entender, ¿no? Distancias grandes, y a pie tal vez, se le acercan los servidores y le dicen, alegrate, che, te dimos una noticia, el nene está bien, se curó, se le fue la fiebre. Este hombre se sorprende y dice, ¿y a qué hora se le fue la fiebre? A la 1 de la tarde. Y este hombre recuerda, justamente, sí, claro, es la hora en que Jesús me dijo, anda, tu hijo está sano. Y ahí dice, creyó él y toda su familia. Es decir, que él habrá proclamado, habrá contado la anécdota, ¿no? Estuve con el Señor, le pedí el favor, Él me mandó, le creí y se cumplió lo que yo creí, se cumplió su palabra. Él es el Dios de la vida, Él es
nuestra respuesta. Una respuesta clara a tantos interrogantes, a tantas preguntas, a tantas necesidades. El Señor muchas veces a nosotros también, que somos bastante cabezaduras y duros de entendimiento, con corazones endurecidos, nos manda solos, en apariencia. Andá, confía, lo que me pediste, cree que yo te lo estoy dando ya, en este momento se está cumpliendo. Andá y seguí caminando, seguí tu vida. No dudes, no bajes los brazos, no te deprimas, no te angusties, no te des más manija, créeme, créeme. Basta, ¿qué otra cosa necesitas? Signos, vos sos un signo, tu vida es un signo. Lo que yo hice en vos, a través de las gracias recibidas, gracias gratuitas, regalos. Sos hijo de mi Padre, te redimí, me entregué por vos. Cree en mí. No busques pruebas, las pruebas están en tu corazón. Créeme y ponete en camino. Y si nosotros tomamos la actitud de este hombre, de este funcionario, y le creemos al Señor y seguimos la vida, el camino de la vida, donde tenemos que ir, a donde la vida nos conduce, a donde están nuestros objetivos, nuestras responsabilidades, de seguro que vamos a encontrarnos con la buena noticia, la noticia de saber que en nuestra vida el milagro ya está, se produjo, no hay que esperarlo, ya está. Y esto nos permite ver mucho más allá de lo que vemos, porque aunque materialmente o temporalmente no veamos cambios, y muchas cosas a nuestro alrededor tal vez no cambien, y tal vez a causa, por ejemplo, de esta malaria, de este virus que estamos viviendo, ¿no?, de esta pandemia, nos enteremos de que hermanos nuestros mueren a causa de este virus y parten a la casa del Padre. Más allá del dolor, la preocupación y la conciencia que tenemos que tomar con los recaudos y demás, sin embargo, tenemos que seguir adelante porque la vida ya está asegurada y va más allá la vida que Dios nos trae de esta vida presente. Donde en el presente, sí, ya la tenemos que descubrir creyéndole a Dios y caminando por el camino de Dios, el camino de la vida que nos marcó a cada uno. No hay que inventar nada. El camino de la vida que nos creó, nos propuso. Tu familia, tu profesión, tu trabajo, mi ministerio sacerdotal, tu vocación, nuestra vocación. Vocación de hombres y mujeres creíbles, que creen en Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Nada. Si yo me dejo guiar por este buen pastor, nada me puede faltar. Hermanos queridos, les invito a que sigamos entonces en este clima, en este camino de oración, que abramos nuestros corazones a Dios, a la palabra, y que aprovechemos el tiempo profundizando, dándonos tiempo a profundizar. No tantos videos, se mandan un montón de cosas, se reciben otras, se leen, está bien, ya creo que a esta altura del partido todos sabemos lo que tenemos que hacer respecto a cómo cuidarnos y qué recaudos tomar, ¿no? Ya a esta altura está, sobre todo en este tiempo que parecería ser el más crítico, en estos días. Bueno, cuidémonos, quedémonos en casa, no salgamos a no ser por una necesidad extrema, quédate en casa, bajá los decibeles, serenate, sentate en un rincón de casa tranquilo, apaga los ruidos, la tele por un rato, por lo menos, dejá el celular un rato, después que viste esto, sea en el celular, en la compu, donde sea, bueno, recluíte un poco a pensar esto que estamos diciendo, que estamos compartiendo, que es la palabra de Dios. Cerrá tus ojos, sentate cómodo, respirá profundo, sentí que ese aire que respirás es vida. Junto con el aire que le da vida a tu organismo, también entra la gracia que da vida a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, y te renueva por dentro, firmemente, purificándote, nutriéndote, y cuando exhalás, suavemente, hasta la última gota del aire viejo, con ese anhídrido carbónico y las impurezas, también sale el mal espiritual, el mal psicológico, el mal que te aqueja, que te entristece, se va porque se lo das a Dios, se lo lleva el Señor. Así una y otra vez.
sintiendo que a medida que vas respirando profundamente y vas exhalando, te vas entregando y tu cuerpo también se va serenando, aflojando. El aire puro del amor de Dios. Y allí con tus ojitos cerrados, decí: Jesús, aquí estoy, en vos confío. Y te quedás, dejando que todo esto que estamos compartiendo ahora, y que es como una semillita que se siembra en tu corazón fecundo, empiece a desarrollarse, a tomar vida, a tomar intensidad, forma en vos. Y así te llene de fruto, de vida nueva. Esta práctica tan sencilla que es la oración contemplativa, es saludable hacerla siempre, en cada momento, muchas veces al día, en este tiempo más que podemos hacerlo, ¿no? Y como te digo, bueno, que parte de tu día, parte importante de tu jornada esté dedicada a la vida interior, a la vida espiritual. Menos celular, menos tele, menos compu, menos ruido y más vida interior. Inténtalo, decirle que sí al Señor. El Señor te envía por este camino, por este desafío del corazón, del camino al corazón, como lo mandó el funcionario, pidiéndote solamente que le creas, y Él se va a encargar de todo lo demás. Les doy mi bendición, que como ustedes saben no es mía, es de Dios, y que llega a todos ustedes cuando la recibimos con un corazón bien dispuesto. Que el Señor te bendiga y te proteja, que Él haga brillar su rostro sobre ti, te muestre su gracia. El Señor te mire con amor y te conceda la paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordad que en un próximo video, que me voy a poner a preparar en lo inmediato, vamos a hablar un poquito del Jericó, de esa hermosa y poderosa oración llamada Jericó, cómo la tenemos que rezar y en qué consiste. Y en un tercer video posterior vamos a hacer la oración del Jericó puntualmente, Así que bueno, vayámonos disponiendo en familia entonces. Que tengas una hermosa vida. Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? Como les había anunciado en el video anterior, hoy queremos aprovechar el día a orar más profundamente y también aprovechar todos estos días, no solo este día, a entregarle al Señor nuestro corazón para que Él lo purifique, para que Él nos sane de un montón de situaciones que hoy en este momento nos están angustiando o nos generan falta de paz, falta de consuelo, falta de alegría. Y para lo cual quería proponerles, y vamos a hacerlo juntos, rezar las oraciones del cerco de Jericó. ¿Qué es el cerco de Jericó? Es una oración de liberación ante todo. Una oración de liberación de todas aquellas cosas que a nosotros nos aquejan, nos lastiman, nos angustian, liberarnos de fuerzas negativas internas que tenemos, producto de nuestra historia, y de fuerzas externas que también ciertamente actúan. La palabra de Dios, por boca del apóstol San Pablo, nos dice que nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino también contra potestades de los aires y del mundo maléfico. Y esto no significa andar viendo o encontrando al demonio en todos lados, sino fundamentalmente saber cómo prevenirnos y saber que hay medios, y el mejor medio de prevención y de liberación contra cualquier mal físico, psíquico o espiritual es la oración, es decir, ir a Dios, encontrarme con Él, alabarlo, bendecirlo, entregarle mi corazón, pedirle con fe, con esperanza, sabiendo que Él está actuando ya en mí y que ninguna fuerza del mal puede contra mí si yo estoy con Él. Esta oración del cerco de Jericó está inspirada fundamentalmente en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando Josué toma posesión de la tierra prometida, Josué es el sucesor de Moisés. Moisés, recordemos que acompaña a todo el pueblo de Israel por el desierto, desde la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando pasa por el Mar Rojo, los 40 años de caminata por el desierto hacia la tierra prometida, y cuando llega a la tierra prometida, a punto de entrar para cruzar el Jordán, termina la misión de Moisés, que divisa la tierra prometida desde un monte a donde lo lleva Dios, el monte Nebo. Allí divisa de lejos la tierra prometida, Israel,
y la mira en la distancia, sabiendo que ya su tiempo, su misión ha terminado, y ahí muere Moisés, dejando lugar a su sucesor, quien se encargará de hacer entrar a la tierra prometida al pueblo, que es Josué. Y cuando ingresa a la tierra, esta tierra de Canaán, que se la llama, una tierra rica, una tierra abundante, se encuentra con un montón de tribus enemigas, entre ellas la ciudad de Jericó, que es una ciudad fuertemente armada y protegida por grandes murallas. Los habitantes de Jericó vivían ahí, atrincherados con su rey, para que ninguna fuerza enemiga pudiera de afuera invadirlos, ni quitarles su lugar. Pero como Dios les había prometido a ellos esa tierra, le dice a Josué, dándole instrucciones precisas, ya vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el pueblo todo, encabezado por los sacerdotes y las tablas de la ley, ¿no?, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, ¿no?, den 7 vueltas alrededor, durante 7 días. Y el último día, el 7º día, cuando se da la última vuelta, gritar con fuerza, alabar a Dios y prorrumpir en gritos de guerra para que se desmoronen por la gracia de lo alto esas murallas altas, fuertes, contenciosas, y derrumbándose, puedan ellos entonces entrar y sitiar y saquear toda la ciudad para exterminar a esos enemigos y tomar posesión de esta nueva tierra. Vamos a escuchar el texto, es muy lindo, es el capítulo 6 de Josué, es parte de la oración, y lo vamos a hacer con fe. Es una oración extensa, para la cual yo los invito a que nos sentemos en familia, o solo, si está solo, en un lugar tranquilo. Prepárese una mesita sencilla, si tenés una imagen de la Virgen, bárbaro, una velita y agua bendita, que tenemos aquí para comenzar la oración. Nos vamos a asignar con el agua bendita durante varios momentos en el transcurso de la oración. La oración del Jericó es un ponernos en presencia de Dios, santiguarnos, rezar se aconseja todo el rosario con los misterios del día. Acuérdense que esta oración se reza durante 7 días consecutivos, y el último día, cuando lleguemos al momento de la lectura del capítulo 6 de Josué, esa lectura se tiene que leer consecutivamente 7 veces, en el último día 7 veces, representando las 7 vueltas finales que dio Josué con los sacerdotes, el arca de la alianza y el pueblo todo, para derribar las murallas del enemigo y poder tomar posesión de esta nueva tierra que Dios les da, la tierra propia, la tierra que representa identidad. De aquí en adelante este es mi lugar, este soy yo que quiero estar en paz, quiero estar erguido, quiero vivir en plenitud mi vida y quiero estar liberado de toda influencia negativa, externa o interna, y que ninguna fuerza del maligno, venga de donde venga y de quien venga, pueda afectarme. Al contrario, que yo pueda estar bien para hacer el bien. De esto se trata entonces. Es importante, si tenés una cruz, tenela presente, ponétela. Tenés a mano el Santo Rosario, que es importante, con el cual vamos a rezar. Acá vamos a rezar una sola decena. Es importante que vos, cuando lo reces, y sobre todo en familia o solo, reces todo el rosario, como te decía, respetando los misterios del día, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos según el día que corresponde, ¿no? Así hacemos esta oración. La liberación, la sanación es plena. El Señor nos la va dando en plenitud. La sanación física, psíquica o espiritual. Sanación física, sí, nosotros queremos estar bien físicamente, que ninguna enfermedad, ni ningún virus, ni nada afecte a nuestro cuerpo. Que podamos estar bien en nuestro aparato neuronal, sistema nervioso, que podamos estar bien y sanos también en nuestro aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, que nuestra piel, que nuestros órganos, que nuestros miembros,
que la vista, el olfato, los sentidos todos estén sanos, porque queremos estar sanos lógicamente y tenemos que estar sanos y para lo cual tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestro físico significa hacer una vida sana, una vida con una buena alimentación, una vida donde visitamos frecuentemente al médico porque nos queremos y tenemos cada tanto que visitar al médico, una vida donde aceptamos que somos de carne también, que somos humanos, que tenemos un aparato biológico, ¿no? Fisiológico, que tiene sus necesidades y con el paso del tiempo se va deteriorando. Es así. Por eso, a medida que vamos creciendo, más atención. Y si sabemos que hemos nacido o padecemos de alguna debilidad, bueno, más atención ponemos ahí. También sabemos que tal vez tenemos tendencia a que a lo largo de la vida se despierten determinadas enfermedades porque hay antecedentes familiares. Todo eso es cuestión de amarnos y cuidarnos y preservarnos físicamente, ¿no es cierto? Entonces le pedimos al Señor, no solo con la preservación de los recaudos necesarios, decíamos una buena alimentación, si hay que tomar medicación se la toma en tiempo y forma, y todo lo que implica eso, el deporte, las caminatas, eso que nos cuesta tanto, reconozcamos la verdad, nos cuesta, a mí en lo personal me cuesta y me cuesta horrores, tenés un poco de colesterol y bueno, te dicen esencialmente los médicos, bueno, no solo tengas una dieta baja en grasa, sino fundamentalmente salí, caminar 40 minutos todos los días, y cuesta, y siempre hay una excusa que nos ponemos, porque nos boicoteamos nuestro propio bien, eso es verdad, y esto es parte de la sanación espiritual. Entonces, sanación física, sanación psíquica, ¿qué significa? Miren, todos tenemos nuestros desequilibrios, lo que los psicólogos llaman nuestras neurosis, inclinaciones desordenadas que se manifiestan en las conductas, nuestras conductas que no son de las mejores a veces. Nos gana la ira, nos gana la impaciencia, nos supera el miedo, la tristeza, la depresión, la inseguridad. Buscamos permanentemente, en muchos casos, que otros nos reconozcan. Caemos en la idolatría, es decir, buscando los tres pilares de la idolatría que están en contra de las virtudes, el placer, el poder y el tener, porque parece que nuestro corazón no está saciado, hay heridas, hay carencias y entonces las buscamos afuera, buscamos llenar esos vacíos afuera y nos llenamos de cosas materiales o queremos tener poder, que se nos reconozca para que podamos mandar y tener gente a nuestra orden, a nuestro servicio. Eso pasa en casa a veces, el despotismo, la falta de misericordia, la soberbia, el orgullo, la egolatría, esos males psicológicos, sin duda también, que tienen muchas veces raíces en heridas ancestrales, que las heredamos de nuestros antepasados y que condicionan el presente, nuestro presente en el aquí y ahora. También heridas que se nos pudieron producir cuando estábamos en la panza de mamá, en ese proceso, en ese tiempo de gestación. Heridas que pueden tener que ver también si fuimos o no deseados, si mamá y papá se pusieron de acuerdo realmente a la hora de unirse en el amor para que nosotros existiéramos o no, o somos fruto de una casualidad o de una violación, o en el transcurso de la gestación a nuestros padres se les pudo aparecer la tentación del aborto, de eliminarnos en ese proceso de gestación, en la inocencia, en la indefensión más grande que el hombre tiene, cuando está formándose en el seno de su madre y no tiene la voluntad, no tiene poder de decisión, porque mamá decide sobre vos. O tuvimos una madre que, quién sabe, durante el embarazo no se cuidó lo suficiente, durante su embarazo tuvo experiencias de agresión, algún susto, algún accidente, alguna mala noticia. Todas esas cosas el bebé, el feto, el bebé que se está gestando, creciendo y que ya tiene vida, porque ya es persona desde el momento de la concepción, entonces ya empieza a sufrirlo, obviamente, lo recibe. Todo lo que la madre padece, el bebé lo recibe, lo padece también. Y lo almacena en este disco rígido que todos tenemos, que es el inconsciente. También puede haber una afección o una herida producida en el momento del parto. ¿Qué tipo de parto nos tocó? Si fuimos prematuros, si nacimos, quién sabe, mucho tiempo después, como ha sido mi caso, ¿no? Realidades tristes a veces, si nacimos por cesárea o nacimos por parto normal. Bueno, situaciones que cada uno puede
haber recibido como una herida que hay que sanar. Después, obviamente, nuestra tierna infancia, como la vivimos, esas experiencias propias de la vida. Dicen los psicólogos tradicionales que en los primeros 5 años de vida el niño, la niña, son como esponjas, ¿no? que reciben todo de una manera ahí, casi sin filtro, y lo van almacenando en su vida. Tal vez en esa etapa de tu vida, en tu niñez, recibiste sin mala intención de tu papá o de tu mamá una descalificación o un desprecio, ¿no? Vos no servís para nada, acallate, ¿de qué hablas, charlatán, si no sabes nada? Te falta mucho. Esos desprecios que no están hechos con maldad, sino que hasta de manera correctiva y lógica, en el niño o la niña pudieron haber generado una experiencia de dolor muy grande, una herida donde no servís para nada, callate la boca, etc. Hoy en este presente y aún en nuestra adultez ya avanzada, siguen generando condicionamientos. No nos queremos, buscamos que nos reconozcan, que nos aprueben, que nos digan que nos quieren, que nos demuestren afecto continuamente, porque si no es como que ahí nos deprimimos, nos angustiamos. ¿Ven? Heridas psicológicas que están guardadas porque no sanaron aún en nuestro disco rígido llamado inconsciente y que afloran a través de nuestras conductas desordenadas o de nuestras demandas, y no encontramos paz porque siempre exigimos hacia afuera lo que no tenemos dentro, motivo de esta experiencia de vida. Entonces eso también lo sanamos con la oración. Lo sanamos de muchas maneras, pero con esta oración también. Otra de las formas de la sanación es pedirle a Dios que nos permita reconocer ese momento en el que fuimos heridos y ahí hacer una oración de perdón a papá, a mamá que nos descalificaron, a papá, a mamá que no nos quisieron o no nos quedó embarazada mamá sin habernos buscado. En fin, actitudes de perdón. A veces desde muy niños, nuestros padres, sobre todo generaciones anteriores, donde había todo como una línea, se bajaba toda una línea, ¿no? De que el hermano mayor o la hermana mayor tenía que hacerse cargo de sus hermanitos y no lo dejaron vivir, le coartaron la felicidad, le coartaron la inocencia, le coartaron la libertad de vivir el momento pleno, porque tenía que encargarse de otra cosa, para la cual el chico, la chica no estaba todavía preparada. Hoy, en la adultez y aún ya los padres fallecidos, suele generar en estas personas desprecio, odio. Y aunque se nieguen a eso, ¿cómo voy a odiar a mi madre? No, no es así, ¿cómo no la voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a tener hacia ella, pobrecita, que todo lo que me dio y que ahora está descansando en paz, yo voy a tener todavía rencores? Sí, están. Uno los niega porque no se los permite, pero están, y si no los asumimos y no le ponemos palabra a las cosas, no nos vamos a sanar nunca. Es importante, y esto desde Dios también, no solo desde el psicólogo, que nos puede ayudar mucho, sino fundamentalmente desde nuestra intimidad con Dios y desde nuestra realidad con nosotros mismos, trabajando hacia el corazón con intensidad y con sinceridad, con mucha sinceridad. Entonces, sanación a través de la oración, en este caso, de los males psicológicos. Hablábamos de los físicos, pero también de los espirituales. Entonces, sanación física, psíquica y espiritual. ¿Y qué significa espiritual? En todo esto que venimos hablando, porque somos una unidad, no somos aparatos distintos, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro y el alma por allá, sino estamos una unidad, que somos el hombre, esa unidad indivisible. Bueno, todo esto puede afectar también nuestra vida espiritual, nuestra falta de encuentro con Dios, nuestra falta de oración, nuestra falta de vida sacramental. No intimar con Dios, por eso estamos insistiendo que este tiempo donde tenemos que estar más parados y tenemos más tiempo de reloj a nuestra disposición, lo aprovechemos para las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, en la vivencia más profunda de la Eucaristía, la meditación de su palabra, la oración como lo que vamos a hacer y estamos haciendo, la reflexión, el diálogo espiritual en familia, la oración en familia, padres con hijos, los esposos entre sí, rezá con tu señora, rezá con tu marido, con tu compañero o compañera de la vida, rezá, invita a tus hijos a que recen con vos, también, con los abuelos, que a veces los tenemos olvidados o abandonados, aprovechar las redes sociales para rezar y participar de los eventos litúrgicos o religiosos, y entrar en oración a través de ellos, en fin.
a veces nos abandonamos tanto de la oración y ahí las consecuencias, ¿no? Si un cuerpo no está bien alimentado, es un cuerpo que está anémico, un cuerpo anémico, y un cuerpo anémico que no se alimenta, no tiene defensas, y si no tiene defensas es vulnerable, ¿no?, a cualquier mal, virus, llamarle lo que quieras, y si se enferma se puede morir. Entonces lo mismo le puede pasar a la vida espiritual, al espíritu, al alma, ¿no? Al alma, que es la vida donde está Dios, esa intimidad, yo y Dios, Dios y yo, una misma realidad. Jesús pasaba largas noches en oración, se escapaba de lo cotidiano y estaba toda la madrugada y la noche entera en encuentro de oración con su papá. Dios hombre, unido, hijo, unido al Dios Padre, en una unidad trinitaria espiritual de amor infinito. Jesús lo necesitaba. De hecho, sus discípulos se levantaban a la mañana y lo buscaban, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta que lo encontraban en el monte, ahí a solas. ¿Dónde te metiste? Te está buscando toda la gente viene desde temprano a que los bendigas y demás, les enseñes, los sanes, ¿dónde estás? Y Jesús había estado toda la noche en oración, porque él sabía que todo ese servicio y esa entrega que él hacía, ¿no?, con la gente, esas multitudes que lo seguían y le demandaban bendición y tenían sed de su presencia, de su palabra, esa atención, esa entrega, ese olvido de sí mismo por amor hasta la muerte, tenía que estar nutrido previamente, fortalecido, con una base sólida para llevarlo adelante, que es el encuentro con su papá, la oración, la intimidad, el desierto, para escuchar, estar. Es como que Jesús volvía al cielo, de donde él había venido y se había encarnado, desde ese lugar, en esos momentos de intimidad con el Padre. Nosotros también necesitamos nuestros pedazos de cielo en el silencio, pedacitos de cielo, para alimentarnos en la oración, nuestra vida íntima, ahí encontrar fortaleza y por consiguiente sanación, liberación, para que así, estando bien en Dios y con Dios, podamos nosotros de esa manera servir mejor, porque de eso se trata. En la vida del hombre tiene sentido y plenitud si se entrega, ¿no? Cuanto más humanos somos, en el buen sentido de la palabra humano, porque humanizamos, porque tenemos actos de humanidad, es ahí cuando más nos asemejamos a Cristo, Dios encarnado, humanizado, un Dios que se humaniza para enseñarnos normas de humanidad, y que es el otro, la misericordia, el perdón, el servicio, la entrega, la disponibilidad, olvidándome de mí mismo para poder entregarme al otro. Hoy vivimos, lamentablemente, una cultura del individualismo, donde cada uno está metido en su propia vida, donde nos importa muy poco el otro. No hay tiempo. Y también consecuencias de esta anemia espiritual por falta de alimento de Dios y con Dios, genera todas estas cosas que socialmente vemos, ¿no? La insatisfacción, la bronca, enseguida la agresión, nos agredimos, no tenemos tolerancia, ¿no? Es triste como se está viviendo, muy triste, muy complicado, y tiene que ser para nosotros los cristianos, los que queremos realmente ser felices, un llamado de atención y una invitación a revertir muchas cosas en la vida. Bueno, Dios, el Señor, el amor de Dios, la vida en Dios que nosotros tenemos que vivir, aprovechando, insisto, el tiempo para la oración, este tiempo de retiro, este tiempo de silencio, este tiempo para subir al monte, literalmente, ¿no? O sea, subir al monte, a la altura del corazón, y allí encontrarme con Él, en la altura del silencio, de la soledad. Qué lindo, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a rezar el Jericó, que tiene algunas partes. Primero, entonces, nos sentamos cómodamente, respiramos profundo, si estamos en familia, alrededor de una mesa, con una vela, un poco de agua bendita, la imagen de la Virgen, una cruz, el rosario. Y ahí, cerrando los ojos, entramos en un tiempo de silencio, de respiración profunda, que va generando la intimidad y el clima de oración. Así unos minutos breves, pero profundos. Y después comenzamos haciéndonos la señal de la cruz con el agua bendita, signándonos frente, pecho, hombros y corazón.
e invocando de esta manera a la Santísima Trinidad. Luego hay una oración al Padre Eterno, la oración al Espíritu Santo, el arrepentimiento, actos de contrición, los vamos a ir viendo a medida que en el próximo video ya lo vayamos rezando. En un momento vamos a rezar el Santo Rosario, desde aquí solo un misterio, ustedes lo van a rezar completo cuando lo hagan en familia, y así vamos a ir avanzando en todas las oraciones, tanto de liberación, de sanación, de alabanza, palabra de Dios, salmos y demás, que nos van a ir llevando a hacer este camino y esta meditación para que se derriben definitivamente los cercos que no nos dejan ser libres y felices, que no nos dejan tener paz, que nos mantienen en la enfermedad, en cualquier dimensión del hombre, que nos aíslan, que nos oprimen. Dios es liberación. Y así rezándola durante 7 días, intensificando la lectura de Josué 6, el último día, 7 veces consecutivas, podamos aprovechar el tiempo y crecer y sumergirnos en una vida con calidad, recuperando de esta manera nuestra identidad. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, Dios está en mí, soy un ser divino, porque el Espíritu de Dios vive en mí, de Dios he venido y a Dios voy. En el día a día de mi vida vivo en presencia de Dios, como dice la palabra, en Dios vivimos, nos movemos y existimos, somos templo de Dios. Y eso es la verdad más absoluta y más liberadora que el hombre tiene y debe descubrir, debe asimilar para disfrutar con una vida mejor. Y cuando estoy bien, en plenitud de vida, sin duda que soy una luz que se refleja y que ilumina la vida de los demás. Empezando por casa, sin duda, que es el lugar a veces más difícil y más desafiante, en esta hora y en estos tiempos de cuarentena más aún. Pero acordate, nada es casualidad y no hay bien que por bien no venga. Cuarentena, cuaresma. Una cuaresma distinta para intensificar el pilar de la oración. Una cuaresma distinta que nos prepara a una Semana Santa y una Pascua también diferente. Donde en vez de ir al templo, tal vez no podamos, pero sí vivir la Pascua en la intensidad de mi hogar. Con todo lo que esto significa y con todo lo que el Señor en esto nos querrá ir dando. Nos va a querer dar gracias nuevas, crecimientos nuevos. No sabemos, pero esperémoslos. Que Dios te bendiga y te proteja. Y en el próximo video, inmediatamente luego de este, ya comenzamos nuestra oración de Jericó. Gracias por estar ahí. Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? Como les había anunciado en el video anterior, hoy queremos aprovechar el día a orar más profundamente y también aprovechar todos estos días, no solo este día, a entregarle al Señor nuestro corazón para que Él lo purifique, para que Él nos sane de un montón de situaciones que hoy en este momento nos están angustiando o nos generan falta de paz, falta de consuelo, falta de alegría. Y para lo cual quería proponerles, y vamos a hacerlo juntos, rezar las oraciones del cerco de Jericó. ¿Qué es el cerco de Jericó? Es una oración de liberación ante todo. Una oración de liberación de todas aquellas cosas que a nosotros nos aquejan, nos lastiman, nos angustian. Liberarnos. Liberarnos de fuerzas negativas internas que tenemos, producto de nuestra historia, y de fuerzas externas que también ciertamente actúan. La palabra de Dios, por boca del apóstol San Pablo, nos dice que nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino también contra potestades de los aires y del mundo maléfico. Y esto no significa andar viendo o encontrando al demonio en todos lados, sino fundamentalmente saber cómo prevenirnos y saber que hay medios, y el mejor medio de prevención y de liberación contra cualquier mal físico, psíquico o espiritual es la oración, es decir, ir a Dios, encontrarme con Él, alabarlo, bendecirlo, entregarle mi corazón, pedirle con fe, con esperanza, sabiendo que Él está actuando ya en mí y que ninguna fuerza del mal puede contra mí si yo estoy con Él. Esta oración del cerco de Jericó está inspirada fundamentalmente en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando Josué ingresa, toma posesión de la tierra prometida,
Josué es el sucesor de Moisés. Moisés, recordemos que acompaña a todo el pueblo de Israel por el desierto, desde la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando pasa por el Mar Rojo, los 40 años de caminata por el desierto hacia la tierra prometida, y cuando llega a la tierra prometida, a punto de entrar para cruzar el Jordán, termina la misión de Moisés, que divisa la tierra prometida desde un monte a donde lo lleva Dios, el monte Nebo. Allí divisa de lejos la tierra prometida, Israel, y la mira en la distancia, sabiendo que ya su tiempo, su misión ha terminado, y ahí muere Moisés, dejando lugar a su sucesor, quien se encargará de hacer entrar a la tierra prometida al pueblo, que es Josué. Y cuando ingresa a la tierra, esta tierra de Canaán, que se la llama, una tierra rica, una tierra abundante, se encuentra con un montón de tribus enemigas, entre ellas la ciudad de Jericó, que es una ciudad fuertemente armada y protegida por grandes murallas. Los habitantes de Jericó vivían ahí atrincherados con su rey, para que ninguna fuerza enemiga pudiera de afuera invadirlos ni quitarles su lugar. Pero como Dios les había prometido a ellos esa tierra, le dice a Josué, dándole instrucciones precisas, ya vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el pueblo todo, encabezado por los sacerdotes y las tablas de la ley, ¿no?, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, ¿no?, den 7 vueltas alrededor, durante 7 días, y el último día, el 7º día, cuando se da la última vuelta, gritar con fuerza, alabar a Dios y prorrumpir en gritos de guerra para que se desmoronen por la gracia de lo alto esas murallas altas, fuertes, contenciosas, y derrumbándose, puedan ellos entonces entrar y sitiar y saquear toda la ciudad para exterminar a esos enemigos y tomar posesión de esta nueva tierra. Vamos a escuchar el texto, es muy lindo, es el capítulo 6 de Josué, es parte de la oración, y lo vamos a hacer con fe. Es una oración extensa, para la cual yo los invito a que nos sentemos en familia, o solo, si está solo, en un lugar tranquilo. Prepárese una mesita sencilla, si tenés una imagen de la Virgen, bárbaro, una velita y agua bendita, que tenemos aquí para comenzar la oración. Nos vamos a asignar con el agua bendita durante varios momentos en el transcurso de la oración. La oración del Jericó es un ponernos en presencia de Dios, santiguarnos, rezar se aconseja todo el rosario con los misterios del día. Acuérdense que esta oración se reza durante 7 días consecutivos, y el último día, cuando lleguemos al momento de la lectura del capítulo 6 de Josué, esa lectura se tiene que leer consecutivamente 7 veces, en el último día 7 veces, representando las 7 vueltas finales que dio Josué con los sacerdotes, el arca de la alianza y el pueblo todo, para derribar las murallas del enemigo y poder tomar posesión de esta nueva tierra que Dios les da, la tierra propia, la tierra que representa identidad. De aquí en adelante este es mi lugar, este soy yo que quiero estar en paz, quiero estar erguido, quiero vivir en plenitud mi vida y quiero estar liberado de toda influencia negativa, externa o interna, y que ninguna fuerza del maligno, venga de donde venga y de quien venga, pueda afectarme. Al contrario, que yo pueda estar bien para hacer el bien. De esto se trata entonces. Es importante, si tenés una cruz, tenela presente, ponétela, tené a mano el Santo Rosario, que es importante, con el cual vamos a rezar acá vamos a rezar una sola decena. Es importante que vos, cuando lo reces, y sobre todo en familia o solo, reces todo el rosario, como te decía, respetando los misterios del día, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos según el día que corresponde, ¿no? Así hacemos esta oración. La liberación, la sanación es plena,
el Señor nos la va dando en plenitud. La sanación física, psíquica o espiritual. Sanación física, sí, nosotros queremos estar bien físicamente, que ninguna enfermedad, ni ningún virus, ni nada afecte a nuestro cuerpo. Que podamos estar bien en nuestro aparato neuronal, sistema nervioso, que podamos estar bien y sanos también en nuestro aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, que nuestra piel, que nuestros órganos, que nuestros miembros, que la vista, el olfato, los sentidos todos estén sanos, porque queremos estar sanos, lógicamente, y tenemos que estar sanos, y para lo cual tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestro físico significa hacer una vida sana, una vida con una buena alimentación, una vida donde visitamos frecuentemente al médico porque nos queremos y tenemos cada tanto que visitar al médico, una vida donde aceptamos que somos de carne también, que somos humanos, que tenemos un aparato biológico, ¿no? Fisiológico, que tiene sus necesidades y con el paso del tiempo se va deteriorando. Es así. Por eso, a medida que vamos creciendo, más atención. Y si sabemos que hemos nacido o padecemos de alguna debilidad, bueno, más atención ponemos ahí. También sabemos que tal vez tenemos tendencia a que a lo largo de la vida se despierten determinadas enfermedades porque hay antecedentes familiares. Todo eso es cuestión de amarnos y cuidarnos y preservarnos físicamente, ¿no es cierto? Entonces le pedimos al Señor, no solo con la preservación de los recaudos necesarios, decíamos una buena alimentación, si hay que tomar medicación se la toma en tiempo y forma, y todo lo que implica eso, el deporte, las caminatas, eso que nos cuesta tanto, reconozcamos la verdad, nos cuesta, a mí en lo personal me cuesta y me cuesta horrores, tenés un poco de colesterol y bueno, te dicen esencialmente los médicos, bueno, no solo tengas una dieta baja en grasa, sino fundamentalmente salí y caminá 40 minutos todos los días, y cuesta, y siempre hay una excusa que nos ponemos, porque nos boicoteamos nuestro propio bien, eso es verdad, y esto es parte de la sanación espiritual. Entonces, sanación física, sanación psíquica, ¿qué significa? Miren, todos tenemos nuestros desequilibrios, lo que los psicólogos llaman nuestras neurosis, inclinaciones desordenadas que se manifiestan en las conductas, nuestras conductas que no son de las mejores a veces. Nos gana la ira, nos gana la impaciencia, nos supera el miedo, la tristeza, la depresión, la inseguridad. Buscamos permanentemente, en muchos casos, que otros nos reconozcan. Caemos en la idolatría, es decir, buscando los tres pilares de la idolatría que están en contra de las virtudes: el placer, el poder y el tener, porque parece que nuestro corazón no está saciado, hay heridas, hay carencias, y entonces las buscamos afuera, buscamos llenar esos vacíos afuera, y nos llenamos de cosas materiales, o queremos tener poder, que se nos reconozca para que podamos mandar y tener gente a nuestra orden, a nuestro servicio. Eso pasa en casa a veces, el despotismo, la falta de misericordia, la soberbia, el orgullo, la egolatría, esos males psicológicos, sin duda también, que tienen muchas veces raíces en heridas ancestrales, que las heredamos de nuestros antepasados y que condicionan el presente, nuestro presente en el aquí y ahora. También heridas que se nos pudieron producir cuando estábamos en la panza de mamá, en ese proceso, en ese tiempo de gestación. Heridas que pueden tener que ver también si fuimos o no deseados, si mamá y papá se pusieron de acuerdo realmente a la hora de unirse en el amor para que nosotros existiéramos o no, o somos fruto de una casualidad o de una violación, o en el transcurso de la gestación a nuestros padres se les pudo aparecer la tentación del aborto, de eliminarnos en ese proceso de gestación, en la inocencia, en la indefensión más grande que el hombre tiene cuando está formándose en el seno de su madre y no tiene la voluntad, no tiene poder de decisión porque mamá decide sobre vos. O tuvimos una madre que, quién sabe, durante el embarazo no se cuidó lo suficiente, durante su embarazo tuvo experiencias de agresión, algún susto, algún accidente, alguna mala noticia. Todas esas cosas el bebé, el feto, el bebé que se está gestando, creciendo y que ya tiene vida, porque ya es persona desde el momento de la concepción,
Entonces ya empieza a sufrirlo, obviamente, lo recibe. Todo lo que la madre padece, el bebé lo recibe, lo padece también. Y lo almacena en este disco rígido que todos tenemos, que es el inconsciente. También puede haber una afección o una herida producida en el momento del parto. ¿Qué tipo de parto nos tocó? Si fuimos prematuros, si nacimos quién sabe mucho tiempo después, como ha sido mi caso, ¿no? Realidades tristes a veces, si nacimos por cesárea o nacimos por parto normal. Bueno, situaciones que cada uno puede haber recibido como una herida que hay que sanar. Después, obviamente, nuestra tierna infancia, como la vivimos, esas experiencias propias de la vida. Dicen los psicólogos tradicionales que en los primeros 5 años de vida el niño, la niña, son como esponjas, ¿no? que reciben todo de una manera ahí, casi sin filtro, y lo van almacenando en su vida. Tal vez en esa etapa de tu vida, en tu niñez, recibiste sin mala intención de tu papá o de tu mamá una descalificación o un desprecio, ¿no? Vos no servís para nada, callate, ¿de qué hablas, charlatán, si no sabes nada? Te falta mucho. Esos desprecios que no están hechos con maldad, sino que hasta de manera correctiva y lógica, en el niño o en la niña pudieron haber generado una experiencia de dolor muy grande, una herida donde no servís para nada, callate la boca, etc. Hoy en este presente y aún en nuestra adultez ya avanzada, siguen generando condicionamientos. No nos queremos, buscamos que nos reconozcan, que nos aprueben, que nos digan que nos quieren, que nos demuestren afecto continuamente, porque si no es como que ahí nos deprimimos, nos angustiamos. ¿Ven? Heridas psicológicas que están guardadas porque no sanaron aún en nuestro disco rígido llamado inconsciente y que afloran a través de nuestras conductas desordenadas o de nuestras demandas y no encontramos paz porque siempre exigimos hacia afuera lo que no tenemos dentro, motivo de esta experiencia de vida. Entonces eso también lo sanamos con la oración. Lo sanamos de muchas maneras, pero con esta oración también. Otra de las formas de la sanación es pedirle a Dios que nos permita reconocer ese momento en el que fuimos heridos y ahí hacer una oración de perdón a papá, a mamá que nos descalificaron, a papá, a mamá que no nos quisieron o no nos quedó embarazada mamá sin habernos buscado. En fin, actitudes de perdón. A veces desde muy niños, nuestros padres, sobre todo generaciones anteriores, donde había todo como una línea, se bajaba toda una línea, ¿no? De que el hermano mayor o la hermana mayor tenía que hacerse cargo de sus hermanitos y no lo dejaron vivir, le coartaron la felicidad, le coartaron la inocencia, le coartaron la libertad de vivir el momento pleno, porque tenía que encargarse de otra cosa, para la cual el chico, la chica no estaba todavía preparada. Hoy, en la adultez y aún ya los padres fallecidos, suele generar en estas personas desprecio, odio. Y aunque se nieguen a eso, ¿cómo voy a odiar a mi madre? No es así, ¿cómo no la voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a tener hacia ella, pobrecita, que todo lo que me dio y que ahora está descansando en paz, yo voy a tener todavía rencores? Sí, están. Uno los niega porque no se los permite, pero están, y si no los asumimos y no le ponemos palabra a las cosas, no nos vamos a sanar nunca. Es importante, y esto desde Dios también, no solo desde el psicólogo, que nos puede ayudar mucho, sino fundamentalmente desde nuestra intimidad con Dios y desde nuestra realidad con nosotros mismos, trabajando hacia el corazón con intensidad y con sinceridad, con mucha sinceridad. Entonces, sanación a través de la oración, en este caso, de los males psicológicos. Hablábamos de los físicos, pero también de los espirituales. Entonces, sanación física, psíquica y espiritual. ¿Y qué significa espiritual? En todo esto que venimos hablando, porque somos una unidad, no somos aparatos distintos, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro y el alma por allá, sino estamos una unidad, que somos el hombre, esa unidad indivisible. Bueno, todo esto puede afectar también nuestra vida espiritual, nuestra falta de encuentro con Dios, nuestra falta de oración, nuestra falta de vida sacramental. No intimar con Dios, por eso estamos insistiendo que este tiempo donde tenemos que estar más parados y tenemos más tiempo de reloj a nuestra disposición, lo aprovechemos para las cosas de Dios, las cosas del Espíritu,
en la vivencia más profunda de la Eucaristía, la meditación de su palabra, la oración como lo que vamos a hacer y estamos haciendo, la reflexión, el diálogo espiritual en familia, la oración en familia, padres con hijos, los esposos entre sí, rezá con tu señora, rezá con tu marido, con tu compañero o compañera de la vida, rezá, invita a tus hijos a que recen con vos, también, con los abuelos, que a veces los tenemos olvidados o abandonados. Aprovechar las redes sociales para rezar y participar de los eventos litúrgicos o religiosos, y entrar en oración a través de ellos. En fin, a veces nos abandonamos tanto de la oración y ahí las consecuencias, ¿no? Si un cuerpo no está bien alimentado, es un cuerpo que está anémico, un cuerpo anémico, y un cuerpo anémico que no se alimenta, no tiene defensas, y si no tiene defensas es vulnerable, ¿no?, a cualquier mal, virus, llamarle lo que quieras, y si se enferma se puede morir. Entonces lo mismo le puede pasar a la vida espiritual, al espíritu, al alma, ¿no?, al alma, que es la vida donde está Dios, esa intimidad, yo y Dios, Dios y yo, una misma realidad. Jesús pasaba largas noches en oración, se escapaba de lo cotidiano y estaba toda la madrugada y la noche entera en encuentro de oración con su papá. Dios hombre, unido, hijo, unido al Dios Padre, en una unidad trinitaria espiritual de amor infinito. Jesús lo necesitaba, lo necesitaba. De hecho, sus discípulos se levantaban a la mañana y lo buscaban, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta que lo encontraban en el monte, ahí a solas. ¿Dónde te metiste? Te está buscando toda la gente viene desde temprano a que los bendigas y demás, les enseñes, los sanes, ¿dónde estás? Y Jesús había estado toda la noche en oración, porque él sabía que todo ese servicio y esa entrega que él hacía, ¿no?, con la gente, esas multitudes que lo seguían y le demandaban bendición y tenían sed de su presencia, de su palabra, esa atención, esa entrega, ese olvido de sí mismo por amor hasta la muerte, tenía que estar nutrido previamente, fortalecido, con una base sólida para llevarlo adelante, que es el encuentro con su papá, la oración, la intimidad, el desierto, para escuchar, estar. Es como que Jesús volvía al cielo, de donde él había venido y se había encarnado, desde ese lugar, en esos momentos de intimidad con el Padre. Nosotros también necesitamos nuestros pedazos de cielo en el silencio, pedacitos de cielo, para alimentarnos en la oración, nuestra vida íntima, ahí encontrar fortaleza y por consiguiente sanación, liberación, para que así, estando bien en Dios y con Dios, podamos nosotros de esa manera servir mejor, porque de eso se trata. En la vida del hombre tiene sentido y plenitud si se entrega, ¿no? Cuanto más humanos somos, en el buen sentido de la palabra humano, porque humanizamos, porque tenemos actos de humanidad, es ahí cuando más nos asemejamos a Cristo, Dios encarnado, humanizado, un Dios que se humaniza para enseñarnos normas de humanidad, y que es el otro, la misericordia, el perdón, el servicio, la entrega, la disponibilidad, olvidándome de mí mismo para poder entregarme al otro. Hoy vivimos, lamentablemente, una cultura del individualismo, donde cada uno está metido en su propia vida, donde nos importa muy poco el otro. No hay tiempo. Y también consecuencias de esta anemia espiritual por falta de alimento de Dios y con Dios, genera todas estas cosas que socialmente vemos, ¿no? La insatisfacción, la bronca, enseguida la agresión, nos agredimos, no tenemos tolerancia, ¿no? Es triste como se está viviendo, muy triste, muy complicado, y tiene que ser para nosotros los cristianos, los que queremos realmente ser felices, un llamado de atención y una invitación a revertir muchas cosas en la vida. Bueno, Dios, el Señor, el amor de Dios, la vida en Dios que nosotros tenemos que vivir, aprovechando, insisto, el tiempo para la oración, este tiempo de retiro, este tiempo de silencio, este tiempo para subir al monte, literalmente, ¿no? O sea, subir al monte, a la altura del corazón, y allí encontrarme con Él, en la altura del silencio, de la soledad. Qué lindo, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a rezar el Jericó, que tiene algunas partes. Primero,
Entonces nos sentamos cómodamente, respiramos profundo, si estamos en familia, alrededor de una mesa, con una vela, un poco de agua bendita, la imagen de la Virgen, una cruz, el rosario. Y ahí, cerrando los ojos, entramos en un tiempo de silencio, de respiración profunda, que va generando la intimidad y el clima de oración. Así unos minutos breves, pero profundos. Y después comenzamos haciéndonos la señal de la cruz con el agua bendita, signándonos frente, pecho, hombros y corazón, e invocando de esta manera a la Santísima Trinidad. Luego hay una oración al Padre Eterno, la oración al Espíritu Santo, el arrepentimiento, actos de contrición, los vamos a ir viendo a medida que en el próximo video ya lo vayamos rezando. En un momento vamos a rezar el Santo Rosario, desde aquí solo un misterio, ustedes lo van a rezar completo cuando lo hagan en familia, y así vamos a ir avanzando en todas las oraciones, tanto de liberación, de sanación, de alabanza, palabra de Dios, salmos y demás, que nos van a ir llevando a hacer este camino y esta meditación para que se derriben definitivamente los cercos que no nos dejan ser libres y felices, que no nos dejan tener paz, que nos mantienen en la enfermedad, en cualquier dimensión del hombre, que nos aíslan, que nos oprimen. Dios es liberación. Y así rezándola durante 7 días, intensificando la lectura de Josué 6, el último día, 7 veces consecutivas, podamos aprovechar el tiempo y crecer y sumergirnos en una vida con calidad, recuperando de esta manera nuestra identidad. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, Dios está en mí, soy un ser divino, porque el Espíritu de Dios vive en mí, de Dios he venido y a Dios voy. En el día a día de mi vida vivo en presencia de Dios. Como dice la palabra, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Somos templo de Dios. Y eso es la verdad más absoluta y más liberadora que el hombre tiene y debe descubrir, debe asimilar para disfrutar con una vida mejor. Y cuando estoy bien, en plenitud de vida, sin duda que soy una luz que se refleja y que ilumina la vida de los demás. Empezando por casa, sin duda, que es el lugar a veces más difícil y más desafiante, en esta hora y en estos tiempos de cuarentena más aún. Pero acordate, nada es casualidad y no hay bien que por bien no venga. Cuarentena, cuaresma. Una cuaresma distinta para intensificar el pilar de la oración. Una cuaresma distinta que nos prepara a una Semana Santa y una Pascua también diferente. Donde en vez de ir al templo, tal vez no podamos, pero sí vivir la Pascua en la intensidad de mi hogar. Con todo lo que esto significa y con todo lo que el Señor en esto nos querrá ir dando. Nos va a querer dar gracias nuevas, crecimientos nuevos. No sabemos, pero esperémoslos. Que Dios te bendiga y te proteja. Y en el próximo video, inmediatamente luego de este, ya comenzamos nuestra oración de Jericó. Gracias por estar ahí. Muy buenas amigos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les va? Como les había anunciado en el video anterior, hoy queremos aprovechar el día a orar más profundamente y también aprovechar todos estos días, no solo este día, a entregarle al Señor nuestro corazón para que Él lo purifique, para que Él nos sane de un montón de situaciones que hoy en este momento nos están angustiando o nos generan falta de paz, falta de consuelo, falta de alegría. Y para lo cual quería proponerles, y vamos a hacerlo juntos, rezar las oraciones del cerco de Jericó. ¿Qué es el cerco de Jericó? Es una oración de liberación ante todo. Una oración de liberación de todas aquellas cosas que a nosotros nos aquejan, nos lastiman, nos angustian, liberarnos. Liberarnos de fuerzas negativas internas que tenemos, producto de nuestra historia, y de fuerzas externas que también ciertamente actúan. La palabra de Dios, por boca del apóstol San Pablo, nos dice que nosotros no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino también contra potestades de los aires y del mundo maléfico. Y esto no significa andar viendo o encontrando al demonio en todos lados, sino fundamentalmente saber cómo prevenirnos,
y saber que hay medios, y el mejor medio de prevención y de liberación contra cualquier mal, físico, psíquico o espiritual, es la oración. Es decir, ir a Dios, encontrarme con Él, alabarlo, bendecirlo, entregarle mi corazón, pedirle con fe, con esperanza, sabiendo que Él está actuando ya en mí y que ninguna fuerza del mal puede contra mí si yo estoy con Él. Esta oración del cerco de Jericó está inspirada fundamentalmente en el capítulo 6 del libro de Josué. Cuando Josué toma posesión de la tierra prometida, Josué es el sucesor de Moisés. Moisés, recordemos que acompaña a todo el pueblo de Israel por el desierto, desde la liberación de la esclavitud de Egipto, cuando pasa por el Mar Rojo, los 40 años de caminata por el desierto hacia la tierra prometida, y cuando llega a la tierra prometida, a punto de entrar para cruzar el Jordán, termina la misión de Moisés, que divisa la tierra prometida desde un monte a donde lo lleva Dios, el monte Nebo. Allí divisa de lejos la tierra prometida, Israel, y la mira en la distancia, sabiendo que ya su tiempo, su misión ha terminado, y ahí muere Moisés, dejando lugar a su sucesor, quien se encargará de hacer entrar a la tierra prometida al pueblo, que es Josué. Y cuando ingresa a la tierra, esta tierra de Canaán, que se la llama, una tierra rica, una tierra abundante, se encuentra con un montón de tribus enemigas, entre ellas la ciudad de Jericó, que es una ciudad fuertemente armada y protegida por grandes murallas. Los habitantes de Jericó vivían ahí atrincherados con su rey, para que ninguna fuerza enemiga pudiera de afuera invadirlos ni quitarles su lugar. Pero como Dios les había prometido a ellos esa tierra, le dice a Josué, dándole instrucciones precisas, ya vamos a leer el texto y nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que el pueblo todo, encabezado por los sacerdotes y las tablas de la ley, ¿no?, el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí, ¿no?, den 7 vueltas alrededor, durante 7 días, y el último día, el 7º día, cuando se da la última vuelta, gritar con fuerza, alabar a Dios y prorrumpir en gritos de guerra para que se desmoronen por la gracia de lo alto esas murallas altas, fuertes, contenciosas, y derrumbándose, puedan ellos entonces entrar y sitiar y saquear toda la ciudad para exterminar a esos enemigos y tomar posesión de esta nueva tierra. Vamos a escuchar el texto, es muy lindo, es el capítulo 6 de Josué, es parte de la oración, y lo vamos a hacer con fe. Es una oración extensa, para la cual yo los invito a que nos sentemos en familia, o solo, si está solo, en un lugar tranquilo. Prepares una mesita sencilla, si tenés una imagen de la Virgen, bárbaro, una velita, y agua bendita, que tenemos aquí para comenzar la oración. Nos vamos a asignar con el agua bendita durante varios momentos en el transcurso de la oración. La oración del Jericó es ponernos en presencia de Dios, santiguarnos, rezar se aconseja todo el rosario con los misterios del día. Acuérdense que esta oración se reza durante 7 días consecutivos, y el último día, cuando lleguemos al momento de la lectura del capítulo 6 de Josué, esa lectura se tiene que leer consecutivamente 7 veces, en el último día 7 veces, representando las 7 vueltas finales que dio Josué con los sacerdotes, el arca de la alianza y el pueblo todo, para derribar las murallas del enemigo y poder tomar posesión de esta nueva tierra que Dios les da, la tierra propia, la tierra que representa identidad. De aquí en adelante este es mi lugar, este soy yo que quiero estar en paz, quiero estar erguido, quiero vivir en plenitud mi vida y quiero estar liberado de toda influencia negativa, externa o interna, y que ninguna fuerza del maligno, venga de donde venga y de quien venga, pueda afectarme. Al contrario, que yo pueda estar bien para hacer el bien. De esto se trata entonces. Es importante, si tenés una cruz, tenela presente, ponétela, tenés a mano el Santo Rosario,
que es importante, con el cual vamos a rezar. Acá vamos a rezar una sola decena. Es importante que vos, cuando lo reces, y sobre todo en familia o solo, reces todo el rosario, como te decía, respetando los misterios del día, misterios gozosos, misterios luminosos, misterios dolorosos y misterios gloriosos según el día que corresponde, ¿no? Así hacemos esta oración. La liberación, la sanación es plena. El Señor nos la va dando en plenitud. La sanación física, psíquica o espiritual. Sanación física, sí. Nosotros queremos estar bien físicamente, que ninguna enfermedad, ni ningún virus, ni nada afecte a nuestro cuerpo. Que podamos estar bien en nuestro aparato neuronal, sistema nervioso, que podamos estar bien y sanos también en nuestro aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, que nuestra piel, que nuestros órganos, que nuestros miembros, que la vista, el olfato, los sentidos todos estén sanos, porque queremos estar sanos lógicamente y tenemos que estar sanos y para lo cual tenemos que cuidarnos. Cuidar nuestro físico significa hacer una vida sana, una vida con una buena alimentación, una vida donde visitamos frecuentemente al médico porque nos queremos y tenemos cada tanto que visitar al médico, una vida donde aceptamos que somos de carne también, que somos humanos, que tenemos un aparato biológico, ¿no? Fisiológico, que tiene sus necesidades y con el paso del tiempo se va deteriorando. Es así. Por eso, a medida que vamos creciendo, más atención. Y si sabemos que hemos nacido o padecemos de alguna debilidad, bueno, más atención ponemos ahí. También sabemos que tal vez tenemos tendencia a que a lo largo de la vida se despierten determinadas enfermedades porque hay antecedentes familiares. Todo eso es cuestión de amarnos y cuidarnos y preservarnos físicamente, ¿no es cierto? Entonces le pedimos al Señor, no solo con la preservación de los recaudos necesarios, decíamos una buena alimentación, si hay que tomar medicación se la toma en tiempo y forma, y todo lo que implica eso, el deporte, las caminatas, eso que nos cuesta tanto, reconozcamos la verdad, nos cuesta, a mí en lo personal me cuesta y me cuesta horrores, tenés un poco de colesterol y bueno, te dicen esencialmente los médicos, bueno, no solo tengas una dieta baja en grasa, sino fundamentalmente salí, caminá 40 minutos todos los días, y cuesta, y siempre hay una excusa que nos ponemos, porque nos boicoteamos nuestro propio bien, eso es verdad, y esto es parte de la sanación espiritual. Entonces, sanación física, sanación psíquica, ¿qué significa? Miren, todos tenemos nuestros desequilibrios, lo que los psicólogos llaman nuestras neurosis, inclinaciones desordenadas que se manifiestan en las conductas, nuestras conductas que no son de las mejores a veces. Nos gana la ira, nos gana la impaciencia, nos supera el miedo, la tristeza, la depresión, la inseguridad. Buscamos permanentemente, en muchos casos, que otros nos reconozcan. Caemos en la idolatría, es decir, buscando los tres pilares de la idolatría que están en contra de las virtudes, el placer, el poder y el tener, porque parece que nuestro corazón no está saciado, hay heridas, hay carencias y entonces las buscamos afuera, buscamos llenar esos vacíos afuera y nos llenamos de cosas materiales o queremos tener poder, que se nos reconozca para que podamos mandar y tener gente a nuestra orden, a nuestro servicio. Y eso pasa en casa a veces, el despotismo, la falta de misericordia, la soberbia, el orgullo, la egolatría, o sea, esos males psicológicos, sin duda también, que tienen muchas veces raíces en heridas ancestrales, que las heredamos de nuestros antepasados y que condicionan el presente, nuestro presente en el aquí y ahora. También heridas que se nos pudieron producir cuando estábamos en la panza de mamá, en ese proceso, en ese tiempo de gestación. Heridas que pueden tener que ver también si fuimos o no deseados, si mamá y papá se pusieron de acuerdo realmente a la hora de unirse en el amor para que nosotros existiéramos o no, o somos fruto de una casualidad o de una violación, o en el transcurso de la gestación a nuestros padres se les pudo aparecer la tentación del aborto, de eliminarnos en ese proceso
de gestación en la inocencia, en la indefensión más grande que el hombre tiene, cuando está formándose en el seno de su madre y no tiene la voluntad, no tiene poder de decisión, porque mamá decide sobre vos. O tuvimos una madre que, quién sabe, durante el embarazo no se cuidó lo suficiente, durante su embarazo tuvo experiencias de agresión, algún susto, algún accidente, alguna mala noticia. Todas esas cosas el bebé, el feto, el bebé que se está gestando, creciendo y que ya tiene vida, porque ya es persona desde el momento de la concepción, entonces ya empieza a sufrirlo, obviamente, lo recibe. Todo lo que la madre padece, el bebé lo recibe, lo padece también. Y lo almacena en este disco rígido que todos tenemos, que es el inconsciente. También puede haber una afección o una herida producida en el momento del parto. ¿Qué tipo de parto nos tocó? Si fuimos prematuros, si nacimos, quién sabe, mucho tiempo después, como ha sido mi caso, ¿no? Realidades tristes a veces, si nacimos por cesárea o nacimos por parto normal. Bueno, situaciones que cada uno puede haber recibido como una herida que hay que sanar. Después, obviamente, nuestra tierna infancia, como la vivimos, esas experiencias propias de la vida. Dicen los psicólogos tradicionales que en los primeros 5 años de vida el niño, la niña, son como esponjas, ¿no? que reciben todo de una manera ahí, casi sin filtro, y lo van almacenando en su vida. Tal vez en esa etapa de tu vida, en tu niñez, recibiste sin mala intención de tu papá, de tu mamá, una descalificación o un desprecio, ¿no? Vos no servís para nada, acallate, ¿de qué hablas, charlatán, si no sabes nada? Te falta mucho. Esos desprecios que no están hechos con maldad, sino que hasta de manera correctiva y lógica, en el niño o en la niña pudieron haber generado una experiencia de dolor muy grande, una herida donde no servís para nada, callate la boca, etc. Hoy, en este presente y aún en nuestra adultez ya avanzada, siguen generando condicionamientos. No nos queremos, buscamos que nos reconozcan, que nos aprueben, que nos digan que nos quieren, que nos demuestren afecto continuamente, porque si no es como que ahí nos deprimimos, nos angustiamos. ¿Ven? Heridas psicológicas que están guardadas porque no sanaron aún en nuestro disco rígido llamado inconsciente y que afloran a través de nuestras conductas desordenadas o de nuestras demandas, y no encontramos paz porque siempre exigimos hacia afuera lo que no tenemos dentro, motivo de esta experiencia de vida. Entonces eso también lo sanamos con la oración. Lo sanamos de muchas maneras, pero con esta oración también. Otra de las formas de la sanación es pedirle a Dios que nos permita reconocer ese momento en el que fuimos heridos y ahí hacer una oración de perdón a papá, a mamá que nos descalificaron, a papá, a mamá que no nos quisieron o no nos quedó embarazada mamá sin habernos buscado. En fin, actitudes de perdón. A veces desde muy niños, nuestros padres, sobre todo generaciones anteriores, donde había todo como una línea, se bajaba toda una línea, ¿no? De que el hermano mayor o la hermana mayor tenía que hacerse cargo de sus hermanitos y no lo dejaron vivir, le coartaron la felicidad, le coartaron la inocencia, le coartaron la libertad de vivir el momento pleno, porque tenía que encargarse de otra cosa, para la cual el chico, la chica no estaba todavía preparada. Hoy, en la adultez y aún ya los padres fallecidos, suele generar en estas personas desprecio, odio. Y aunque se nieguen a eso, ¿cómo voy a odiar a mi madre? No, no es así, ¿cómo no la voy a perdonar? ¿Cómo yo voy a tener hacia ella, pobrecita, que todo lo que me dio y que ahora está descansando en paz, yo voy a tener todavía rencores? Sí, están. Uno los niega porque no se los permite, pero están, y si no los asumimos y no le ponemos palabra a las cosas, no nos vamos a sanar nunca. Es importante, y esto desde Dios también, no solo desde el psicólogo, que nos puede ayudar mucho, sino fundamentalmente desde nuestra intimidad con Dios y desde nuestra realidad con nosotros mismos, trabajando hacia el corazón con intensidad y con sinceridad, con mucha sinceridad. Entonces, sanación a través de la oración, en este caso, de los males psicológicos. Hablábamos de los físicos, pero también de los espirituales. Entonces, sanación física, psíquica y espiritual. ¿Y qué significa espiritual?
en todo esto que venimos hablando, porque somos una unidad, no somos aparatos distintos, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro y el alma por allá, sino estamos una unidad, que somos el hombre, esa unidad indivisible. Bueno, todo esto puede afectar también nuestra vida espiritual, nuestra falta de encuentro con Dios, nuestra falta de oración, nuestra falta de vida sacramental, no intimar con Dios. Por eso estamos insistiendo que este tiempo donde tenemos que estar más parados y tenemos más tiempo de reloj a nuestra disposición, lo aprovechemos para las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, en la vivencia más profunda de la Eucaristía, la meditación de su palabra, la oración como lo que vamos a hacer y estamos haciendo, la reflexión, el diálogo espiritual en familia, la oración en familia, padres con hijos, los esposos entre sí, rezá con tu señora, rezá con tu marido, con tu compañero o compañera de la vida, rezá, invita a tus hijos a que recen con vos, también, con los abuelos, que a veces los tenemos olvidados o abandonados. Aprovechar las redes sociales para rezar y participar de los eventos litúrgicos o religiosos, y entrar en oración a través de ellos. En fin, a veces nos abandonamos tanto de la oración y ahí las consecuencias, ¿no? Si un cuerpo no está bien alimentado, es un cuerpo que está anémico, un cuerpo anémico, y un cuerpo anémico que no se alimenta, no tiene defensas, y si no tiene defensas es vulnerable, ¿no?, a cualquier mal, virus, llamarle lo que quieras, y si se enferma se puede morir. Entonces lo mismo le puede pasar a la vida espiritual, al espíritu, al alma, ¿no?, al alma, que es la vida donde está Dios, esa intimidad, yo y Dios, Dios y yo, una misma realidad. Jesús pasaba largas noches en oración, se escapaba de lo cotidiano y estaba toda la madrugada y la noche entera en encuentro de oración con su papá. Dios hombre, unido, hijo, unido al Dios Padre, en una unidad trinitaria espiritual de amor infinito. Jesús lo necesitaba, lo necesitaba. De hecho, sus discípulos se levantaban a la mañana y lo buscaban, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta que lo encontraban en el monte, ahí a solas. ¿Dónde te metiste? Te está buscando toda la gente viene desde temprano a que los bendigas y demás, les enseñes, los sanes, ¿dónde estás? Y Jesús había estado toda la noche en oración, porque él sabía que todo ese servicio y esa entrega que él hacía, ¿no?, con la gente, esas multitudes que lo seguían y le demandaban bendición y tenían sed de su presencia, de su palabra, esa atención, esa entrega, ese olvido de sí mismo por amor hasta la muerte, tenía que estar nutrido previamente, fortalecido, con una base sólida para llevarlo adelante, que es el encuentro con su papá, la oración, la intimidad, el desierto, para escuchar, estar. Es como que Jesús volvía al cielo, de donde él había venido y se había encarnado, desde ese lugar, en esos momentos de intimidad con el Padre. Nosotros también necesitamos nuestros pedazos de cielo en el silencio, pedacitos de cielo, para alimentarnos en la oración, nuestra vida íntima, ahí encontrar fortaleza y por consiguiente sanación, liberación, para que así, estando bien en Dios y con Dios, podamos nosotros de esa manera servir mejor, porque de eso se trata. En la vida del hombre tiene sentido y plenitud si se entrega, ¿no? Cuanto más humanos somos, en el buen sentido de la palabra humano, porque humanizamos, porque tenemos actos de humanidad, es ahí cuando más nos asemejamos a Cristo, Dios encarnado, humanizado, un Dios que se humaniza para enseñarnos normas de humanidad, y que es el otro, la misericordia, el perdón, el servicio, la entrega, la disponibilidad, olvidándome de mí mismo para poder entregarme al otro. Hoy vivimos, lamentablemente, una cultura del individualismo, donde cada uno está metido en su propia vida, donde nos importa muy poco el otro. No hay tiempo. Y también consecuencias de esta anemia espiritual por falta de alimento de Dios y con Dios, genera todas estas cosas que socialmente vemos, ¿no? La insatisfacción, la bronca, enseguida la agresión, nos agredimos, no tenemos tolerancia, ¿no? Es triste como se está viviendo, muy triste, muy complicado, y tiene que ser para nosotros los cristianos, los que queremos realmente ser felices, un llamado de atención y una invitación a revertir muchas cosas en la vida. Bueno, Dios
el Señor, el amor de Dios, la vida en Dios que nosotros tenemos que vivir, aprovechando, insisto, el tiempo para la oración, este tiempo de retiro, este tiempo de silencio, este tiempo para subir al monte, literalmente, ¿no? O sea, subir al monte, a la altura del corazón, y allí encontrarme con Él, en la altura del silencio, de la soledad. Qué lindo, ¿no? Bueno, de esta manera vamos a rezar el Jericó, que tiene algunas partes. Primero, entonces, nos sentamos cómodamente, respiramos profundo. Si estamos en familia, alrededor de una mesa, con una vela, un poco de agua bendita, la imagen de la Virgen, una cruz, el rosario. Y ahí, cerrando los ojos, entramos en un tiempo de silencio, de respiración profunda, que va generando la intimidad y el clima de oración. Así unos minutos breves, pero profundos. Y después comenzamos haciéndonos la señal de la cruz con el agua bendita, signándonos frente, pecho, hombros y corazón, e invocando de esta manera a la Santísima Trinidad. Luego hay una oración al Padre Eterno, la oración al Espíritu Santo, el arrepentimiento, actos de contrición. Los vamos a ir viendo a medida que en el próximo video ya lo vayamos rezando. En un momento vamos a rezar el Santo Rosario, desde aquí solo un misterio, ustedes lo van a rezar completo cuando lo hagan en familia, y así vamos a ir avanzando en todas las oraciones, tanto de liberación, de sanación, de alabanza, palabra de Dios, salmos y demás, que nos van a ir llevando a hacer este camino y esta meditación para que se derriben definitivamente los cercos que no nos dejan ser libres y felices, que no nos dejan tener paz, que nos mantienen en la enfermedad, en cualquier dimensión del hombre, que nos aíslan, que nos oprimen. Dios es liberación. Y así rezándola durante 7 días, intensificando la lectura de Josué 6, el último día, 7 veces consecutivas, podamos aprovechar el tiempo y crecer y sumergirnos en una vida con calidad, recuperando de esta manera nuestra identidad. ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, Dios está en mí, soy un ser divino, porque el Espíritu de Dios vive en mí, de Dios he venido y a Dios voy. En el día a día de mi vida vivo en presencia de Dios. Como dice la palabra, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Somos templo de Dios. Y eso es la verdad más absoluta y más liberadora que el hombre tiene y debe descubrir, debe asimilar para disfrutar con una vida mejor. Y cuando estoy bien, en plenitud de vida, sin duda que soy una luz que se refleja y que ilumina la vida de los demás. Empezando por casa, sin duda, que es el lugar a veces más difícil y más desafiante, en esta hora y en estos tiempos de cuarentena más aún. Pero acordate, nada es casualidad y no hay bien que por bien no venga. Cuarentena, cuaresma. Una cuaresma distinta para intensificar el pilar de la oración. Una cuaresma distinta que nos prepara a una Semana Santa y una Pascua también diferente. Donde en vez de ir al templo, tal vez no podamos, pero sí vivir la Pascua en la intensidad de mi hogar. Con todo lo que esto significa y con todo lo que el Señor en esto nos querrá ir dando. Nos va a querer dar gracias nuevas, crecimientos nuevos. No sabemos, pero esperémoslos. Que Dios te bendiga y te proteja. Y en el próximo video, inmediatamente luego de este, ya comenzamos nuestra oración de Jericó. Gracias por estar ahí.